Cordial saludo, una vez más les agradezco que me estén acompañando y estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Así que si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 y voy a leer este pasaje en tres diferentes versiones. Leo la Biblia, la Reina Valera del 60. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La Biblia de las Américas. Y por último, Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este día, una vez más, por permitirnos estudiar el mensaje de tu palabra. Señor, pedimos que cada uno de nosotros podamos, Señor, transformar nuestra mente constantemente. Existen, Padre, tantas filosofías, existen, Señor, maneras en las cuales nosotros somos enfrentados en este mundo, y muchas veces, Señor, tendemos a adaptarnos, Padre, a moldarnos, y eso obviamente, si no es correcto, obviamente que no nos beneficia. Ayúdanos pues a tener una mente que discierna, Padre, una mente que pueda ayudarnos a honrarte y glorificarte. Te amamos y que este estudio sea de bendición a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es dos mundos, un llamado a transformar la mente pasada a una mente cristiana. En el libro de Romanos, los capítulos 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo se ha enfocado en el estudio de las doctrinas de la justificación, de la fe, de la santificación, de muchas áreas importantes. Pero del capítulo 12 hasta el 16, que completa el libro de Romanos, ahora Pablo se va a enfocar en la vida práctica del cristiano, del creyente. O sea, podríamos decir que del 1 al 11 nos enseña la teoría doctrinal, pero del capítulo 12 al 16 nos habla de cómo aplicar esa doctrina de una manera práctica. Por eso es importante que usted y yo, como creyentes, ¿verdad?, tengamos eso en mente. Por eso nos está diciendo, dice Pablo, por consiguiente, hermanos, o sea, está diciendo lo que les he hablado anteriormente, ahora les ruego por las misericordias de Dios. Ahora, podemos ver la misericordia de Dios en el creyente, en las personas, de muchas maneras. La misericordia a través de la salvación, la misericordia de Dios a través de la gracia, a través de la justificación, a través de la santificación, a través de recibir, mis hermanos, el mensaje del evangelio, a través de la palabra de Dios. Por eso dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, había necesidad de traer, ¿verdad?, ciertos animales para que ellos fueran sacrificados y tomaran nuestro lugar. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario. Él ha tomado nuestro lugar y ahora nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios, pero sí nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que presentemos ahora nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice, santo, agradable a Dios, que es, ¿verdad?, nuestro culto racional. Es lo que nos dice
la nueva versión internacional. Dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, que el sacrificio ahora que tenemos que hacer es que tenemos que vivir la vida cristiana. El creyente tiene que enfocarse, ¿verdad? Y vivir ahora, ¿verdad? En cuanto a su vida que tiene en este mundo de una manera en la cual quiera honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Por eso, cuando dije dos mundos, vivimos, ¿verdad? En el mundo físico, pero también vivimos o tenemos un alma y buscamos el mundo espiritual. Y ese es el problema, ¿verdad? Con el ser humano. No solamente el creyente, pero con el ser humano. O sea, somos atraídos a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo nos dan seguridad. Si tenemos dinero, si tenemos una casa, si tenemos posesiones, lo cual no es malo, pero nuestro enfoque como creyentes no debe de ser, obviamente, a enfocarnos en esas cosas. Por eso dice que tenemos nosotros, mis hermanos, ahora racionalmente, con un entendimiento, ¿verdad? El de nosotros buscar honrar a nuestro Dios. Ahora, la segunda parte del versículo, ¿verdad? Que sigue, el versículo 2, dice que no os conforméis a este siglo. Me gusta la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, porque dice, no os adaptéis o no os amoldéis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la mente, aquello que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Dice, y verdad, van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, fíjese que todo eso es necesario. El creyente ahora pues tiene que estar alerta y tiene que estar viendo, ¿verdad?, qué cosas que practica, que lleva a cabo, le afectan en su vida espiritual y cómo debe de ir buscando esa santidad. Recuerde, la santidad, ¿verdad?, se nos da en el momento en el cual nosotros recibimos al Señor Jesucristo, pero también la santidad es progresiva. O sea, cuando digo progresiva, conforme vamos creciendo y madurando, vamos nosotros obviamente haciendo muchas cosas que antes practicábamos, que se nos hacía normal, que el mundo hace, pero que nosotros ahora entendemos que no deben de hacerse conforme a lo que Dios quiere. Así es que eso es lo que vamos hoy a enfocarnos, mis hermanos. Cómo transformar esa mente del pasado a una mente que es cristiana. Cuando estaba haciendo mis estudios de seminario, uno de mis maestros nos pidió a los alumnos que escribiéramos algo sobre cómo es que una persona percibe a Dios, cómo una persona percibe la vida cristiana, cómo la vida y percibe el mundo. Ahora, obviamente que nos dijo, háganlo desde una perspectiva como creyentes y una perspectiva como no creyentes. Y eso, mis hermanos, me ayudó porque obviamente el creyente tiene que estar constantemente analizando todas aquellas actividades que uno lleva a cabo. Ahora, algo que es importante de las cosas que aprendí es que la cultura en la cual una persona nace, y no solamente nace, sino que se desarrolla, afecta o va a afectar la manera en la cual creemos, en la cual nos comportamos, en la manera en la cual respondemos a las cosas de esta vida y sobre todo respondemos a Dios. Y defino, ¿verdad? La palabra cultura es el conjunto de costumbres, la manera de pensar, los valores morales, las creencias religiosas, nuestros estudios educativos, aún de las artes y la comida que se llevan a cabo por un grupo de personas en una región, en un lugar, y estas, fíjese, nos permiten ver o percibir el mundo de una manera particular. Ahora déjeme y le explico un poco más. Por eso es que tenemos muchos grupos. Mire, tenemos los grupos
Por ejemplo, como gente que le gusta manejar motocicletas y ellos se reúnen y van a ciertos lugares. Bueno, tenemos también a personas que tienen mascotas. Las personas que tienen mascotas se reúnen en ciertos lugares, llevan a sus animalitos, etcétera. Tenemos también, ¿verdad? Personas que les gustan las armas. Ellos van y compran y se juntan y hablan respecto a eso. Tenemos personas que hacen deporte. Tenemos gente que le gusta el básquetbol, gente que le gusta el fútbol, soccer, que le gusta el béisbol, etcétera. O sea, de la misma manera, ellos se juntan y de acuerdo a lo que ellos hacen, ¿verdad? Pues así actúan. Las personas que coleccionan cosas, y no solamente eso, aún en las iglesias, o sea, aún dentro de las iglesias existe una cultura. Y hay diferentes tipos de iglesias. Y cada iglesia, ¿verdad?, da un cierto énfasis a ciertas cosas que le gustan hacer. Y todo eso, mis hermanos, como dije yo, ¿verdad?, nos forma, nosotros nos relacionamos con otras personas. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer y seguir esas cosas para que podamos nosotros, ¿verdad?, valorar aquello que nos atrae. Ahora, nuestra cultura, mis hermanos, nuestra cultura, entonces es la manera de poder, ¿verdad?, percibir ciertas cosas, y esta afecta, por ejemplo, es afectada por los medios de comunicación. Por ejemplo, si usted se mete al internet y qué cosas ve, si se mete a las redes sociales, usted puede meterse a YouTube, se puede meter a Instagram, se puede meter, ¿verdad?, a Facebook. O sea, hay muchas maneras en que la persona puede percibir el mundo. Ahora, no solamente eso, tenemos la música hoy en nuestros días, ¿verdad? La música es algo que es parte del ser humano, pero la manera en que muchas gentes ven y perciben la música y cómo reaccionan, ¿verdad? También tenemos la educación. Se nos ha dicho que tenemos que leer, se nos ha dicho que tenemos que ir a la escuela, se nos ha dicho que tenemos que ser profesionales, lo cual no es malo, pero el énfasis que nosotros le damos. También tenemos, mis hermanos, los valores morales. ¿Cómo percibimos nosotros, por ejemplo, a la familia? ¿Cómo nosotros nos relacionamos, ¿verdad?, en la comunidad? Todo eso es parte entonces de lo que es la cultura. No solamente eso, también tenemos la religión en la cual una persona creció, lo que se le inculcó. Eso también afecta la manera en que vemos a Dios. Tenemos las costumbres, ¿verdad?, que se observan en ciertos lugares. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad en la cual, pues obviamente, ¿verdad?, se juega, se hacen apuestas. Entonces, eso también afecta la manera en que la gente ve, ¿verdad?, su comunidad. Y aún de la comida, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, nos gusta ir a comer, decimos, hoy quiero comer comida china, hoy quiero comer comida mexicana, hoy quiero comer comida italiana, quiero comer esto, aquello. O sea, todas esas cosas son parte de nuestra cultura. Pero el creyente ahora tiene que aprender, y tenemos como creyentes, mis hermanos, a detectar qué cosas de esas culturas que nosotros tenemos nos ayudan o no nos ayudan. Porque si nosotros no estamos analizando constantemente y aceptamos todo lo que se nos da, pues obviamente, mis hermanos, como creyentes, no vamos a saber qué está bien y qué no está bien. De hecho, mire, un teólogo dijo lo siguiente en cuanto a la cultura de la iglesia. Dice, la iglesia de Jesucristo necesita un cambio dramático de cultura. Fíjese que él está expresando y diciendo un cambio dramático de cultura. Dice, y esa cultura debe de ser radicalmente diferente ¿a qué? A la del mundo. Lamentablemente, esa no es la realidad de la mayoría de nuestras iglesias. Entonces, fíjese que qué importante es que usted y yo entendamos, mis hermanos, todo eso. Mire, existe algo
en el reino animal lo que llamamos a los anfibios. Los anfibios son ciertos animalitos, ¿verdad?, que en su estado primario, cuando ellos son gestados y hasta cierto desarrollo, viven completamente en el agua. Ya en su etapa de adultos se vuelven terrestres y pueden respirar con pulmones. Ahora, aunque muchos de ellos siguen viviendo en un ambiente acuático y pueden ellos, ¿verdad?, permanecer grandes cantidades en el agua, y una de las razones, yo no sabía, por ejemplo, los anfibios, las ranas depositan sus huevos, ¿verdad?, en un río, en un charco, y ahí están y van creciendo y luego se desarrollan y viven completamente en el agua. Pero cuando ya son adultos pueden salir del agua, desarrollan pulmones, pero ellos pueden volver al agua, y dice que en cierta manera su piel les permite, ¿verdad?, también respirar, aunque no igual que sus pulmones, pero pueden permanecer una buena cantidad debajo del agua. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que estos animalitos tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones de su ambiente. Ahora, en cuanto a esto, el cristiano, mis hermanos, no puede ser un anfibio. El cristiano no puede, ¿verdad?, estar viviendo en dos mundos. O es, ¿verdad?, de Dios, o es de Cristo, ¿verdad? O es del mundo. O sea, y si es del mundo, pues no ha nacido de nuevo. Entonces nosotros, ¿verdad?, a veces queremos hacer cosas y practicar cosas, ¿verdad?, volver a la antigua manera de vivir y volver después, ¿verdad?, y querer vivir como se vive en la iglesia. Hermanos, por eso nos dice el pasaje que no, ¿verdad?, que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto, ¿verdad?, que nosotros lo hacemos, adoramos a Dios de una manera consciente. Y dice, no os adaptéis, no se amolden, no se conformen a este mundo. Ahora, vivimos en este mundo, y como vivimos en este mundo, es cierto y es lógico que tenemos que hacer muchas cosas, como comer, como escuchar música, como ver televisión, como hacer muchas actividades, pero tenemos que tener ciertos filtros. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cristiano, recuerde, tiene que entender algo. ¿Cuál es su posición en este mundo? Pablo, mis hermanos, a través de lo que él fue enseñado por medio del Señor Jesucristo, está hablándonos ahora a los creyentes, ¿verdad?, de una nueva identidad que tenemos, que es diferente a la del mundo, ¿verdad? Una identidad, mis hermanos, que tiene que tener dirección y una guía espiritual. Por eso usted y yo tenemos que entender eso. Somos ahora, ¿verdad?, hemos nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender eso. Ahora, en segundo, vamos a ver maneras en las que debemos de reaccionar ante la tecnología y sus múltiples expresiones hoy. Y quiero enfocarme en eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo muy diferente de hace 30, 40, 50 años. Muchos de nosotros crecimos sin tener teléfono ni aún en nuestras casas. Muchos de nosotros, ¿verdad?, salíamos a la calle y no nos comunicábamos con nuestros padres desde que salíamos a la escuela hasta que regresábamos. Algunos, ¿verdad?, se ausentaban por semanas porque tenían que ir a otras ciudades y no tenían manera de comunicarse hasta que mandaban una carta o otras cosas. Pero hoy vivimos en un mundo que es completamente, ¿verdad?, digital. Un mundo en el cual tenemos teléfonos, tenemos computadoras, tenemos tablets, tenemos tanta, ¿verdad?, tecnología. Pero necesitamos tener un filtro que nos ayude a tener límites y saber cómo usar mejor nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque mire,
Hermano, si usted observa, usted se mete a lugares como YouTube o se mete a lugares como Facebook, Instagram, etcétera, va a haber muchas, ¿verdad?, historias. Y la gente empieza a contar sus propias historias. He escuchado muchas personas que me han dicho, oh, has escuchado, ¿verdad?, sobre la película El Código de Da Vinci. Da Vinci, has escuchado, ¿verdad?, lo que verdaderamente pasó el 9/11 en los Estados Unidos, cuando el septiembre 11 del 2001, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Mire, es lo que se le llaman teorías conspirativas. Y déjeme explicarle. Una teoría conspirativa es una explicación de un suceso o una situación que afirma la existencia de una conspiración, o sea, algo que se está tramando por parte de ciertos grupos poderosos o siniestros, como alguien dijo, los Illuminati, ¿verdad? A menudo ellos lo hacen por control político o otras razones. El término dice suele tener una connotación negativa, lo que implica, ¿verdad?, que se basa esta teoría en prejuicios, convicciones emocionales o pruebas insuficientes. O sea, hay tantas cosas que usted va a escuchar y que usted puede, ¿verdad?, entrar en un estado de pánico, de miedo, en un estado en el cual, ¿verdad?, hay zozobra por estar escuchando esas cosas. Hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a entrar a las redes sociales? Y cómo es que nosotros vamos a filtrar. Fíjese que a filtrar esos pensamientos. La palabra de Dios en Efesios 5, 16 y 17 dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, que en estos días, mis hermanos, hay mucha distracción, hay muchas atracciones, muchas tentaciones que nos van a apartar de hacer un uso adecuado de nuestro tiempo. Y no solamente eso, sino que nos van a hacer escuchar cosas que obviamente, mis hermanos, nosotros, obviamente, si no estamos en la palabra de Dios, nos pueden tambalear, nos pueden desviar. Como esa película que mencioné yo de Código de Da Vinci, en el cual la trama es que quieren ellos decir que el Señor Jesucristo tuvo, ¿verdad?, a una mujer, quien fue María Magdalena. Ahora, cuando usted lee la Biblia, se menciona a Jesucristo y se menciona a María Magdalena. Pero, hermano, nunca se nos menciona que verdaderamente ellos tuvieron, ¿verdad?, una relación amorosa. Si verdaderamente Cristo hubiera hecho eso, hermanos, Cristo no fuera Dios. Y si, ¿me entiende? Si Cristo, al haber muerto en la cruz del Calvario, entonces hubiera sido inútil su muerte. ¿Por qué? Porque hubiera sido un hombre mortal como usted y como yo. Y todas esas cosas, ¿me entiende? La gente se pone a pensar y está preguntándose y diciendo, ay, y si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué creer en Jesucristo? Hermanos, lea la Biblia, lea lo que la palabra de Dios, lea lo que escritores como Pablo, mis hermanos, Lucas, Pedro y los que nos dejaron el Nuevo Testamento, ellos relatan cómo hablan de la santidad en Cristo Jesús. Como dice este pasaje, fíjese que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, como decía yo, nuestros días son tiempos difíciles, mis hermanos, porque si nosotros escuchamos cosas que obviamente, mis hermanos, no van conforme a la palabra de Dios, nos desvían. Hay mucha competencia, como usted sabe, por nuestro tiempo. La televisión, los deportes, el entretenimiento, los teléfonos, las redes sociales, o sea, todas esas cosas que nosotros tendemos a hacer, mis hermanos, ¿verdad?, abundan y tenemos que estar en guardia. Tenemos nosotros que saber qué vamos a ver, qué no vamos a ver. Necesitamos ponernos, mis hermanos, límites en cuanto a las cosas que vamos nosotros, ¿me entiende?, a ver y a escuchar. Podemos escuchar, mis hermanos, la Biblia, podemos escuchar grandes predicaciones, pero también hay, mis hermanos, cosas que si usted no pone atención, pueden desviarle, pueden traer confusión a su vida.
Por eso es importante que debamos nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Poner ¿qué? Prioridades. Prioridades son importantes. Miren, una prioridad es aquello que es más importante, aquello que tiene que llevarse a cabo porque así es requerido. ¿Qué hago? ¿Pago la renta de mi casa o me voy a comer a un restaurante? Bueno, primeramente paga tu renta y si te sobra, ve a comer a un restaurante, ¿me entiendes? O sea, esas son prioridades. Y cada uno de nosotros debemos de determinar, mis hermanos, qué es lo que es importante para nosotros. Y como creyentes, hermanos, pues claro, la palabra de Dios es importante. Mateo 6:33, posiblemente usted lo conozca, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Ahora, ¿de qué cosas está hablando? Pues obviamente, ¿verdad? El sustento, el alimento, la ropa, el abrigo. Cuando nosotros buscamos a Dios con sinceridad, Dios nos da y nos bendice para que podamos honrarle. O sea, mire, déjeme explicarle. No es que el alimento, la casa, el trabajo, el ahorro, el carro, la educación no son necesarios o no son importantes. Todo eso es necesario. Pero en lo espiritual es más importante. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando nosotros nos morimos, no podemos llevarnos nada a la otra vida. Nada. El alimento se queda aquí, el trabajo se queda aquí, el ahorro que usted hizo se queda aquí, el carro se queda aquí, la educación que usted tuvo se queda aquí, el teléfono, todo. Cuando una persona muere, lo deja aquí. Ahora, hay que tener cuidado porque nuestras futuras generaciones, mis hermanos, que están viniendo, están siendo educadas, ¿me entiende? De una manera en la cual, si nosotros no ponemos cuidado, ellos también pueden ser engañados. Hace muchos años encontré este escrito que se llama Robando América, en el año de 1984. Dice esto en cuanto a la educación. Dice, estoy convencido, este individuo, de que la batalla por el futuro de la raza humana debe de ser librada y ganada en las aulas de las escuelas públicas por maestros que perciben correctamente su posición como proselitadores de una nueva fe, la religión del humanismo. Esta reconoce y respeta la chispa de aquello que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estos maestros deben de personificar el mismo interés y desinterés y dedicación que muchos predicadores fanáticos y fundamentalistas hacen. Estos maestros serán ministros fundamentalistas que utilizarán los salones de clases en vez de los púlpitos para transmitir valores humanistas en cualquier clase que ellos enseñen, sin importar el nivel educativo que enseñen, desde la guardería, el kindergarten u otra. El salón de clases será la arena de conflicto entre lo viejo o anticuado y lo nuevo. El cadáver descompuesto del cristianismo, dice él, juntamente con todas sus maldades y miserias en contra de una nueva fe. El humanismo, quien finalmente resplandecerá y proveerá al mundo el ideal de ama a tu prójimo que el cristianismo no pudo alcanzar. Imagínense, ¿no? Cómo quieren traer a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y decirles, oh, ¿verdad? No, eso que te enseñaron tus padres, esa es pura religión. Tú piensas de una manera diferente. Nosotros, ¿verdad? Pensamos como todo el mundo debe de pensar. Si tú crees en Dios, eres, ¿verdad?, un tonto. Si tú no crees en lo que enseña la evolución, ¿verdad?, te estás perdiendo de grandes cosas. Y nuestros jóvenes, tristemente, mis hermanos, como no tienen criterios, no han sido fundamentados en la palabra, abandonan. Mire, en conclusión, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, que Cristo está diciendo que el creyente, mis hermanos, tiene una función. Y así como la sal tiene varias funciones, mis hermanos, ya es importante en la dieta del ser humano,
pues nosotros también debemos de verlo. Mire, la sal tiene varias funciones, o sea, da sabor. Ahora el creyente, mis hermanos, da dirección y propósito a la vida de una persona. Ese es el evangelio. Otra de las funciones que tiene la sal es que satisface las necesidades del cuerpo físico. Pero así también, como nosotros creyentes tenemos la necesidad espiritual que tiene que ser suplida a través de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra. Somos seres espirituales, morales, emocionales, ¿verdad? Y en nosotros está esa necesidad. Tristemente usted puede ver en el mundo, ¿verdad?, cómo hay esa necesidad. Por eso hay tanta drogadicción, alcoholismo, tantas personas que se suicidan porque no tienen esperanza, y Cristo es quien nos da esa esperanza. La sal, ¿verdad?, preserva. Y Cristo Jesús nos puede dar salvación de la condenación eterna. Una de las funciones más importantes que Cristo Jesús, ¿verdad?, tiene es la que nosotros, mis hermanos, podemos encontrar propósito en esta vida. El evangelio es el único medio por medio del cual una persona puede ser preservada de la condenación, porque Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y dio su vida para rescatarnos. Y es importante que todos nosotros, pues, a través de eso, ¿verdad?, digamos: Señor, ayúdanos. Por eso, ¿verdad?, hemos sido llamados a ser transformados, ¿verdad? Que esa mente, que esas costumbres, aquellas cosas y prácticas que nosotros tenemos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, debemos de hacerlas a un lado y vivir conforme, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos dice. No es que seamos fanáticos, no, mis hermanos, sino que entendemos, ¿verdad?, que debemos de vivir en santidad. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Con eso en mente vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a no amoldarnos, Padre. Ayúdanos a no vivir conforme al mundo, Señor, sino luchar, transformar nuestras mentes para que tú, Señor, vivas en nosotros y nosotros podamos ser de bendición y edificación a la vida de muchos. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Bendícenos, que este estudio, Señor, nos ayude a ser, Señor, diferentes. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Gracias por escucharme. Nos vemos hasta la próxima.